Vamos rápidamente. A mí me gusta eso. Tú siempre agarras el libro, nunca lees, pero siempre cuando estás, agarras el libro. A ver. Lo veo. Sí, no, claro, eso es bueno, porque por ojo sí pasan las ideas muchas veces, pero pasan de noche. Pasan de noche. Así es. El libro lo pones. Ojo, lo pones debajo de la almohada. Si está demasiado lleno de polvo y te da vaina, lo pones debajo de la cama, pero donde esté la. O aquí al ladito en una mesita, en una. Sirve, funciona, en serio. Ajá. Tomas con. Yo ahí veo, la verdad, veo una K, una N, una H y una N. Por eso agarré para leer el doctor. Pero, o sea, si es con. Para los escritores es con. Ya no. Es con, o sea, para los escritores con. Pero está mal pronunciado porque eso No, porque eso tiene que ser como polaco. Como el primo afuera. Ajá. Ajá, bueno, pero ¿a qué vamos? Ese es el punto. Ay, mira, tengo. Se ve yo. Ay, bueno. Ok, vamos a ver una cosa. No vean la lectura descontextualizada de lo que venimos a hacer, ¿verdad? Yo les vengo alertando en las últimas clases para ver cómo el discurso va cambiando en función de los problemas que se discuten en cada momento, ¿verdad? Decíamos, los positivistas lógicos fundamentalmente centran su argumentación y su reflexión con respecto a la unidad de la ciencia y los requisitos que debe tener el conocimiento científico para incorporarse dentro de esa estructura unitaria, ¿no? Y hablábamos de el lenguaje como un elemento importantísimo para el análisis de la ciencia, entendiendo que finalmente los conocimientos deben ser traducibles al lenguaje y toda esta estructura de descomposición, el análisis a partir de elementos atómicos que puedan ser entonces reconstruidos de manera inequívoca, ¿verdad? Entonces hablábamos de la estructura de la ciencia. Popper se plantea dos preguntas, se plantea muchísimas cosas, porque también habla del tema liberal, democrático y tal, pero eso no vamos a hablar de eso en este contexto. Decíamos, debemos prestar atención a dos temas fundamentales. En primer lugar, la delimitación entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia, ¿sí? Y cómo él busca resolver el problema de la inducción, ¿sí? Ya todos recuerden, ese problema de la inducción es cómo hacer para, a partir de observaciones individuales, casos particulares, formular enunciados generales. Y enunciados generales que sean definitivamente ciertos. Siempre. Ese es un problema que se veía históricamente en la filosofía del conocimiento, y lo que dice Popper es: vamos a dar la vuelta. No vamos a ver de dónde surgen los enunciados generales, sino cuál es la estructura que tiene que tener esto para que lógicamente sea congruente. Entonces dice, no se parte, o la argumentación lógica no es que a partir de la observación empírica individual puedo formular enunciados generales, sino que más bien yo parto de hipótesis, enunciados generales, y deduzco de ellos consecuencias lógicas observables empíricamente. De manera que estas consecuencias lógicas observables empíricamente, o a partir de ellas, es que yo voy a poner a prueba el enunciado general. ¿Sí? ¿No? Sí. Y hablábamos de esto del método hipotético deductivo. Por otro lado, Popper, yo dije que esto era Popper, ¿verdad? No sé, de pronto en mi memoria auditiva tengo cocktail, yo no era.
Ajá. Ok. ¿De Popper? Sí. Dígame. Él dice que los enunciados universales pueden contradecir enunciados singulares. Eso no lo entendí mucho. Que los enunciados universales pueden Ajá. contradecir enunciados singulares. No entiendo. Yo tampoco, por eso. No sé en qué contexto lo dice. Un enunciado general. Todos los hombres son. En el punto 6 de la falsabilidad con criterio de denotación. Ok. Entonces, por eso lo copié, porque me pareció, no sé, raro, no entendí bien lo que quería decir. Que decía que los enunciados universales pueden contradecir. Va, dime la página que es y lo vamos a revisar. Porque ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que yo entiendo? ¿Sí? Que debe plantearse aquí. Es que el enunciado general puede ser contradicho por el enunciado particular. O sea, todos los hombres son mortales. Hay un hombre que no es mortal, hay una contradicción. O sea, yo no te contraigo eso, no hay una relación de que uno es más que el otro. Cuando hay una contradicción, lo que es una contradicción. ¿Sí? No es yo te contradigo a ti y tú no me contradices a mí. Esto significa, o sea, sería como, o sea, eliminaría ese enunciado. El enunciado general. Exacto, ok. ¿Sí? Pero ojo, ¿por qué? Bueno, porque prueba que no es cierto. Ajá. Pero ¿por qué yo le doy más valor al enunciado particular que al enunciado general? En tanto enunciado, no. En tanto que de este tengo corroboración empírica, el particular. ¿Sí? Ok. Por eso es que tiene más valor. Y por eso es que puede eliminar el enunciado. Claro, claro. Y eliminarlo definitivamente. Era lo que decíamos, todos los signos son blancos, todos los signos son blancos, signo blanco, signo blanco, signo blanco, signo blanco. Apenas aparece un signo negro, el enunciado general, todos los signos son blancos, queda refutado. ¿Ok? Ajá. Y refutado por siempre, y así este cisne se muera, no todos los cisnes eran blancos porque hubo un cisne negro. ¿Ok? Ajá. Por otro lado decíamos, Popper hace un análisis más bien de tipo no es histórico, un análisis del proceso acumulativo del conocimiento que supone la ciencia, ¿sí? Y el cuento de la creación de un mundo 3 a partir del conocimiento científico, que era lo que decíamos, un conocimiento independiente, un conocimiento sin sujeto, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Sobre todo, ante este argumento y ante esta visión donde hay un conocimiento acumulativo que se va a ir generando donde no está, o donde no es necesaria la participación activa de los sujetos, es que Kuhn hace su reflexión. ¿Ok? Ahora sí me vas a decir, ya que me prestaste tanta atención, ¿cuál es la reflexión que hace Kuhn? Ok, Kuhn trata sobre más historia, o sea, Ajá. de los historiadores, porque ellos parten del autor de cada investigación científica y toman en cuenta las dificultades de las investigaciones de cada autor. O sea, no trata nada más de decir de qué trata la investigación, sino las dificultades que tuvieron. No. Sí. No. Sí. No. Ajá. Él dice, hay que prestar atención a la historia y a la sociología de la ciencia, a la historia social de la ciencia, ¿sí? Pero ¿qué es lo que dice? Los historiadores tradicionalmente, o la historia de la ciencia tradicionalmente se ha enfocado en determinar los momentos en que surgen los nuevos descubrimientos científicos, los nuevos descubrimientos del conocimiento, y lo que tú estás diciendo, cómo los contextos limitaban la posibilidad de estos descubrimientos, ¿sí? Como la Inquisición, por decir un ejemplo más o menos claro para todos, limitó la posibilidad de que
Copérnico, de que Galileo plantearan, y otros contemporáneos, plantearan ideas contrapuestas a ese contexto histórico, ¿verdad? Dice... Pero eran planteadas, el tema era que eran contrarrellevadas y ni siquiera las aceptaban. Pero igualito Galileo y Platón las planteaban. Claro. Planteaban sus teorías, pero no las aceptaban. Claro, pero existía un contexto social que no potenciaba eso, sino que lo limitaba. Es decir, vamos a ver. ¿Por qué surgen los pintores renacentistas? Por muchas cosas, seguramente. Los artistas renacentistas. Pero en contexto social que valora o que comienza a valorar cierto tipo de arte, genera una serie de mecanismos de mecenazgo y tal para que algunos individuos particulares con una serie de cualidades practiquen estas artes, ¿sí? Y ahí, claro, si no hubiera existido Da Vinci, si no hubiera existido Miguel Ángel, si no hubiera existido, ¿sí? O sea, hay una participación personal en ellos y vamos ahí, hablamos de arte, entendiéndolo como un producto de generación con un alto componente individual, ¿sí? Personal, ¿no? Pero si no hubiera existido el contexto del Renacimiento, un personaje como Leonardo seguramente no hubiera generado lo que pudo generar, ¿sí? A diferencia de esto, en el contexto del Renacimiento es posible que hubieran surgido otros personajes como este si tenían las cualidades de arte, ¿sí? ¿Estamos claros en esto? Ajá, pero esto dice, este no es el problema. El problema es que los historiadores de la ciencia han sido fundamentalmente generadores de relatos individuales. Recuerda un poco lo que dice, y aquí me aprovecho la lectura de Wallenstein. Los modelos científicos que surgen en el siglo XIX, tenemos más ciencias de tipo, ¿qué? Ciencias naturales son modelos de tipo y las ciencias sociales son de otro tipo, ¿no? ¿Ustedes leyeron eso? Sí. Yo les estoy preguntando porque tengo entendido que ustedes deben haber leído eso. Sí. Hay para un lado un tipo de disciplina y otro tipo de disciplina. ¿Unas que generan? Ajá, perfecto. Entonces, la historia que considera la revisión objetiva de procesos, pero procesos individuales que no son replicables, ¿verdad? ¿Sería de tipo? No, Ideográfico. Y las ciencias naturales establecen leyes. Ajá, perfecto. Entonces, esta revisión histórica de la ciencia tradicional, previa a Kuhn, él dice, sigue un modelo fundamentalmente ideográfico, es decir, personajes y descubrimientos científicos en contextos particulares. ¿Qué va generando esto? Una idea, más o menos así, digamos. Esto es el año 0, 1000, el año 2000, la historia, ¿verdad? Digamos. Y entonces aquí tenemos a
escribe Einstein? Así. Einstein. Ajá. Ok. No sé qué. Ajá. Entonces, ¿qué suponía? Aquí. No necesariamente no hagamos una pirámide. No me gusta la pirámide. No, porque da una imagen diferente. Aquí, en un contexto particular, el señor Galileo puso unos ladrillitos, ¿sí? Tenemos los ladrillitos como fragmentos de conocimiento, ¿verdad? Sobre estos ladrillos, Newton en otro contexto pudo poner otros ladrillos. Después, Darwin, claro, esto es biología, pero ¿sí? Ok. Bien. ¿A qué va Kuhn? Dice, esta revisión es inadecuada. Una revisión de tipo ideográfico y entender que el conocimiento científico ha ido avanzando de manera acumulativa es un error. ¿Por qué es un error? Porque los planteamientos de Galileo y este contexto y la generación de planteamientos de Galileo, ¿sí?, frente a otros planteamientos contemporáneos, solo se pueden analizar en su propio contexto contemporáneo. No podemos analizarlos verticalmente desde nuestra perspectiva. ¿Ok? Entonces, el que plantea un modelo, ¿sí?, un modelo en función del avance del conocimiento científico. Y es este modelo de la estructura de las revoluciones científicas. ¿Qué es lo que dice Kuhn? Básicamente hay momentos de ciencia normal. Momentos de ciencia normal. ¿Qué suponen los momentos de ciencia normal? Los momentos de ciencia normal son momentos donde socialmente hay una serie de ideas y una serie de nociones que son comunes, que son compartidas y que él va a llamar paradigmas. Y los paradigmas entonces son formas de entender cómo es el mundo y cómo funciona este mundo a partir de un conocimiento compartido, ¿sí? Por ejemplo, la Tierra es el centro del mundo, el centro del universo, ¿sí? Mientras nosotros entendemos que la Tierra es el centro del universo, todas nuestras explicaciones de la realidad y de todos los fenómenos que ocurren tienen como punto paradigmático, como punto inmovible, y vamos a interpretar todo pensando que la Tierra es el centro del universo. Si no, o sea, si no pensamos que la Tierra es el centro del universo, ¿sí?, estamos utilizando una lógica diferente a la lógica compartida socialmente. Entonces, hay momentos de ciencia normal donde hay un paradigma dominante en función del cual se interpreta el mundo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó en este momento? Comienzan a aparecer intencional y sistemáticamente por observaciones realizadas por algunos científicos o de manera fortuita casos, elementos de la realidad que no pueden ser explicados a partir de este paradigma, que comienzan a presentarse como irregularidades. Por ejemplo, una observación mucho más detallada del movimiento de los planetas que nos dice, oh, pero es que no es posible que los planetas se muevan de esta forma si la Tierra está
en el centro del universo. Ojo, piensen que nuestro conocimiento del sistema solar, ¿sí? Los cuerpos celestes del sistema solar. Hoy en día es sencillo, decimos, hay 8 planetas, 9 planetas, no, 8. Aceptamos, sabemos que Plutón existe, pero entonces se degradó y no es una de categoría y no es aceptado hoy en día como planeta, pero es un cuerpo celeste que está ahí. Ok. No. El planeta enano. Así. No sé, los astrónomos tienen toda una serie de denominaciones, pero sabemos que está ese cuerpo ahí. ¿Sí? Pero ojo, en el siglo XV, siglo XVI, conocimiento astronómico era, mira, o sea, hay planetas que están a simple vista, fundamentalmente Marte, Venus, Júpiter, ¿sí? Saturno puede verse, pero no son, el Saturno el nivel de visibilidad es menor, entonces tampoco es tan evidente este tema de que la Tierra no es el centro del universo, ¿ok? ¿Sí? Ok, pero bueno, mejores observaciones. Recuerden que todos los avances tecnológicos en función de óptica que adquiere Europa, los adquiere en este momento. La posibilidad de construir un telescopio, la posibilidad de, ¿sí? Ok. La posibilidad de viajar por el mundo y ver diferentes perspectivas de el orbe celeste, ¿sí? Ok. Entonces, el paradigma dominante entra en crisis. Y cuando entra en crisis explicativa, ¿no? Surgen un momento 2 que es el de ciencia revolucionaria. ¿Qué supone la ciencia revolucionaria? El planteamiento contemporáneo de múltiples paradigmas, nuevas explicaciones, pero que no son simplemente explicaciones dentro del modelo que todos, o un modelo estándar que todos más o menos manejamos, sino nuevas explicaciones dentro de nuevos modelos. Y de este momento de crisis y el surgimiento de múltiples paradigmas, va a surgir un tercer momento cuando uno de estos múltiples paradigmas se vuelve nuevamente dominante. ¿Por qué? Porque tiene un mayor rango explicativo, una mayor posibilidad de explicar estos nuevos fenómenos y comienza a ser aceptado por la comunidad científica. Entonces, ciencia normal. ¿Bien? Ajá. Esto lo explicamos, creo que ayer. No, ayer. El martes. No lo explicamos, pero lo rozamos. Cuando hablamos de Newton y de Einstein, ¿sí? ¿Cuál es el tema? El modelo de la física propuesto por Newton, donde están las leyes del movimiento, ¿sí? Y las leyes de atracción de los cuerpos. Son 3 leyes. Yo ya no me las sé. Me comprometo a en un futuro tener esto claro. Ajá. Permitía explicar básicamente la mayoría de los fenómenos
físicos que podíamos observar, ¿sí? Y fundamentalmente los fenómenos que tenían que ver con las condiciones mecánicas de los cuerpos celestes. ¿Qué pasa? Todos estos planteamientos sugerían dos condiciones. Una condición que se divide en dos, que es que tanto la dimensión espacial como la dimensión temporal, o las dimensiones espaciales y la dimensión temporal, eran estables, ¿sí? Eran totalmente estables. A principios del siglo XX comienzan a generarse nuevas observaciones, hay avances en la física, tanto avances a nivel experimental como a nivel de revisión teórica, que comienzan a cuestionar el funcionamiento preciso y exacto de las leyes de Newton, en tanto la dimensión espacial y la dimensión temporal, a nivel más bien muy pequeño, a nivel cuántico, no son estables. ¿Ok? Si entendemos tiempo y espacio, y ojo, y esto nos lleva a lo que les decía con Galileo. Si entendemos tiempo y espacio como dimensiones estables, no tenemos problema con Newton, ¿sí? Y con el paradigma de la mecánica bien tradicional. Cuando comenzamos a ver, pero estas dos dimensiones no son estables, Newton deja de funcionar, ¿sí? Y entonces hay que generar nuevos tipos de análisis. Está todo el tema de la relatividad de Einstein y las físicas cuánticas y todas estas cosas más recientes de hace 100 años, ¿no? Ajá. Entonces, y aquí es lo importante, ¿deja de funcionar una o no deja de funcionar? Es decir, y es a lo que voy. Para lanzar un cohete espacial seguimos usando a Newton. Lo que pasa es que se va añadiendo nueva información, nuevos métodos, pero no se olvida lo nuevo, o sea, no se descarta. Ajá. Pero según nada de esos acumulativos. Sí, No, el asunto sería este. Miren, vamos a decir que son. Como si el contexto en el que se... ¿Qué es lo acumulativo? Ajá. Está sumando. Estos ladrillitos, ¿verdad? Pero es que depende del momento en el que estén. Pero pensemos que esto es un momento de ciencia normal. Ajá. Dentro de un piso plano, voy poniendo ladrillitos y todo está bien. Y voy generando nuevo conocimiento dentro de esta estructura de ciencia normal. ¿Qué es lo que pasa? De pronto, me encuentro esto. Ay, pero estos ladrillos no caben acá. Pero es un caso solo. Sácalos para acá. Entonces tengo dos ladrillitos acá. Extraños. ¿Qué habrá pasado? Como son dos solamente, no le presto demasiada atención, porque a mí lo que me interesa es seguir operando en el mundo a partir del conocimiento que tengo. Entonces sigo poniendo ladrillos. Pero comienzan a aparecer más ladrillitos de este tipo. Cuando comienzan a aparecer tantos ladrillitos de este tipo, ya no los puedo tener tan afuera. Se vuelve evidente para la comunidad científica que estos casos no son explicados dentro de este modelo. Entonces, esto es lo que me genera la crisis. Cuando hay una crisis que tengo, ojo, sigue gente trabajando en este modelo, utilizando operativamente los conocimientos construidos bajo este modelo, ¿ok? Pero hay unos tipos que comienzan a generar diferentes escenarios. Yo estoy aquí en el escenario
1, escenario 2, escenario 3. Cada uno de estos supone un nuevo paradigma. Pero como es un paradigma totalmente nuevo, yo no sé si funciona o no. ¿Ok? Entonces, unos señores dentro de este escenario 1 del nuevo paradigma comienzan y construyen algo así. ¿Qué sé yo? Estoy diciendo, Usando los conocimientos anteriores con los nuevos. por decir, buscan una estructura nueva donde quepan estos casos y nuevos casos así sean explicables. Okay. Pero eso no necesariamente significa que sea acumulativo. Espera. No, precisamente no es acumulativo, porque ¿qué es lo que va a pasar? Esto es como un plano, espérate, un nuevo plano. ¿Qué es lo que implicó esto? Digamos, esto, cuando yo digo escenario, digo que este tipo tumbó todo esto. Esto lo desarmó para rearmarlo así, ¿verdad? Este otro tipo, o este otro grupo de científicos, decide, no, vamos a rearmarlo de otra forma. ¿Sí? Y estos otros deciden, no, vamos a rearmarlo de otra forma. Pero es que desechan los conocimientos antiguos, usando como... Ojo, pero me entienden lo que les estoy diciendo acá. ¿Y qué es lo que pasa? Que de estas tres figuras, o estas tres propuestas paradigmáticas, hay una que resulta mucho más estable y mucho más explicativa que las demás. Esta se cae. Esta se cae. Y socialmente, ojo, socialmente no, sino la comunidad científica dice, es que este es el modelo adecuado, que permite explicar esto y permite aún seguir tomando estos datos previos que tenemos. Entonces, vamos a reconstruir ahora a partir de este modelo, entendiendo esto, ¿sí? Entendiendo que estos datos están. Esto no quiere decir que esto en estas condiciones no funcionara, funcionaba. El problema vino cuando metimos estas otras cosas. ¿Me entienden? Sí. O sea, no es que se acumulen, es que se adaptan, o sea, no adaptan. Se reestructuran. Claro. ¿Y a qué voy yo? Espérense. Sí, ¿cómo pasa la estructura? Mientras a mí no me importe lo que ocurre a nivel cuántico, o lo que ocurre más rápido que la velocidad de la luz, me funciona perfectamente el modelo de Newton. A ver, digo, pero es que me importa lo que ocurre en esta y no me sirve este modelo, necesito un nuevo modelo. ¿Sí? Y por eso los físicos cuánticos todavía están la teoría de cuerdas, que si las no sé qué, que si los temas de múltiples posiciones, o sea, y que son diferentes escenarios de cómo funciona la cosa a nivel subatómico. ¿Sí? Y no las tienen muy claras. Y son teorías. Y si llega un circulito, entonces hay que reestructurar todo eso. Precisamente, entonces, Entonces habla de la comenzamos. provisionalidad. Eso habla de la provisionalidad del... Claro, y por eso también el problema de lo acumulativo, obviamente la experiencia es acumulativa, ¿sí? Pero la construcción no es una acumulación lineal, no es que después de esto llegan los triangulitos y se adaptan perfectamente en este modelo y después los circulitos se adaptan nuevamente perfectamente en este modelo, sino que
tumban el modelo y hay que reestructurarlo en función de los nuevos datos. Para que todos quepan y todos tengan ¿Pero explicación. qué implica esto entonces? Es un modelo de funcionamiento. Dice, la ciencia funciona de esta manera. ¿Sí? Y hay momentos donde hay paradigmas explicativos y todos trabajamos en función de este paradigma explicativo, y hay momentos donde el paradigma explicativo entra en duda. Ojo, piensen, no es tan así, pero piensen ustedes que ya han reflexionado con respecto a algunas escuelas de pensamiento antropológico. El evolucionismo, ¿sí? El evolucionismo supone un paradigma explicativo, ¿verdad? Todas las sociedades evolucionan, la cultura de la sociedad evoluciona siguiendo unas etapas, bla, bla, bla. Comienza la recolección de datos etnográficos y decir, espérate, pero aquí hay unas culturas con unos grupos humanos que tienen cultura con una mezcla de cosas de aquí, de aquí, de aquí. ¿Qué será lo que pasa acá? Ah, bueno, cuando aparece un grupo, dos grupos, bueno, doy una explicación que tiene que ver con aspectos particulares de este grupo, pero no, el modelo debe funcionar. Pero cuando tengo demasiados grupos, comienza a entrar en crisis el paradigma evolucionista y surgen nuevos paradigmas. Ah, bueno, surgen los gringos, la escuela de Boas, con el particularismo histórico, dice, no, sí hay evolución, pero la evolución es individual y particular de acuerdo a la historia y a las relaciones geográficas de cada grupo humano. Y entonces, en lugar de ser esto así, se convierte en un mapa, con unas ramas de árboles, ¿sí? Donde el final de cada rama sería una cultura en particular, y no estarían puestas en los escalones, ¿sí? Y que cada rama corresponde al proceso histórico vivido por ese pueblo. O digamos, son ramas que también se pueden cruzar y encontrar porque los pueblos se unen, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las ciencias sociales? En antropología ocurre mucho que los paradigmas se encuentran y son contemporáneos. Por ejemplo, funcionalismo. ¿Alguno de ustedes recuerda algo del funcionalismo británico? Escuché lo de los... Ok, pero los funcionalistas, ¿qué es lo que dicen? Dicen algo interesantísimo. Malinowski, Radcliffe Brown, tal. ¿Qué es lo que van a decir? El problema es que para los pueblos indígenas, aborígenes, nativos, que no son occidentales y no tienen escritura, yo no puedo reconstruir adecuadamente el proceso histórico. Y la crítica que tienen frente a Boas es fundamentalmente esa. Lo único que yo puedo ver es la sociedad hoy. Claro que hay un proceso histórico, pero yo no puedo acceder a él. O sea, después vendrán todas las temas de memorias orales, de arqueología y tal, pero en ese momento se entendía que eso no iba a ser científico, una reconstrucción histórica de estos pueblos porque no tienen escritura. ¿Ok? Entonces, hay unos elementos que yo no puedo utilizar, tienen que ver con la interpretación del pasado, y yo solamente voy a analizar las relaciones culturales contemporáneas, sincrónicas, de este momento. ¿Sí? Entonces, eso me hace ver otros elementos y niega elementos de este tipo de interpretación histórica evolutiva, sea unilineal o sea multilineal. Cuando yo como científico empiezo a ver otras cosas, mi explicación cambia. ¿Sí? La realidad la veo de otra manera, mi explicación obviamente va a cambiar. ¿Ok? Entonces, fundamentalmente conjunto, ¿qué es lo importante? Entender que la ciencia evoluciona de manera cíclica y no acumulativa, donde hay momentos de ciencia normal, donde hay un paradigma dominante,
que es el que presenta tanto el modelo explicativo, pero también las preguntas. El paradigma me dice o me orienta qué es lo que voy a preguntar, o sea, qué es lo que voy a buscar. ¿Sí? Después, hay casos de la realidad que dejan de ser o que generan crisis o que generan conflictos con el modelo teórico propuesto por el paradigma. ¿Eso qué genera? Crisis. Una crisis y el surgimiento de múltiples explicaciones, múltiples paradigmas. Pero cuando hay múltiples paradigmas, es un momento de ciencia revolucionaria y uno de estos paradigmas va a surgir como hegemónico por tener una mayor capacidad explicativa y un mayor rango de aceptación social. Sí, la ciencia es la constelación de hechos y teorías y métodos reunidos en los libros. Entonces los científicos son hombres que obteniendo unos buenos resultados se han esforzado en contribuir con alguno que otro elemento a esta constelación. Entonces es un proceso para añadir elementos y combinar Pero todos los elementos, tanto los conocimientos como los métodos por medio de los cuales se conocimientos, y además hay la consideración sobre la historia a través de la cual se alcanza el conocimiento. Claro, porque ¿cuál es el tema, Mirai? Está todo. ¿Y qué es lo que va a decir Cook? Desde nuestra perspectiva contemporánea, no se explica por qué, por ejemplo, cuando hablábamos de Galileo y que hablábamos de la verificación empírica de sus experimentos, y él como el primer gran motor o gran impulsor de la verificación empírica de los casos, y decíamos, y sus contemporáneos no le hacían caso. Pero es que estos tipos eran brutos. No es que eran brutos. Es que no veían el mundo de esa forma. ¿Sí? Y si yo no veo el mundo de esa forma, no lo voy a interpretar en función de esos elementos que está sugiriendo Galileo. Y por eso, las teorías entre los diferentes momentos paradigmáticos, dice, no son comparables entre sí, solamente son comparables en su contexto. ¿Sí? Comparables dentro de su estructura lógica simple, es decir, digamos, ok. No sé cómo un ejemplo. Todos nosotros nos vemos en este momento los unos a los otros a través del órgano visual. Y suponemos que durante toda nuestra historia, desde allá de nuestra catástrofe, todos nos observamos mediante el método por medio del órgano visual. Yo no sé si de aquí a unos años vamos a tener otra forma de observarnos los unos a los otros, pero no puedo compararlos en esa forma como nos vamos a ver en ese futuro y otros solamente se van a poder comparar en su propio contexto histórico, ¿sí? Claro. Cuando yo tenga mi máscara, yo puedo... voy a ver el alma. No, pero es que se tiene el tema de comparar, ¿sí? Es eso, es lo que tú estás diciendo. Pero hay que entenderlo desde una perspectiva más bien crítica, estructural y lógica en función de esa comparación. Porque obviamente yo digo, por ejemplo, yo puedo comparar cómo funcionan mis ojos para acceder a el medio ambiente que me rodean frente a cómo los tiburones captan las corrientes electromagnéticas. Puedo decir, ciertamente es más eficiente. Mira, el tiburón agarra la cosa y yo en medio del mar se le ponen rojos los ojos, no lo logro. Pero eso tiene que ver con una comparación de fines prácticos.
no con una comparación de cómo funcionan las cosas y su estructura, porque son dos medios de captar fenómenos totalmente diferentes. Yo sí puedo ver, si tú te pones aquí al lado mío, vamos a comparar qué tal tú con tu visión puedes captar los fenómenos y qué tal yo con mi visión puedo captar los fenómenos utilizando el mismo órgano, las mismas capacidades sensoriales, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice. Obviamente, yo puedo comparar perfectamente si es más eficiente utilizar los cálculos de Newton para, qué sé yo, proyectar una bala de aquí a tal sitio que cause un daño que los cálculos que utilizaban empíricamente, qué sé yo, los chinos cuando inventaron la pólvora para hacer, no sé. Pero no es lo mismo, ¿sí? A esto es lo que deberíamos tener claro. O sea, yo puedo comparar también la eficiencia de predecir los acontecimientos climáticos de acuerdo a los conocimientos climatológicos actuales y las herramientas de observación del clima, ¿sí? De satelitales, no sé qué, ¿verdad? Estaciones climatológicas y los modelos predictivos, frente a el uso que tenían los indígenas hace no sé cuántos años para saber y predecir el clima. Lo puedo comparar, prácticamente lo puedo hacer. ¿Se dan cuenta que llega siempre cuando estamos terminando la clase, no? Y además siempre lo mismo y además se arrecha conmigo. Sí, pero no son la misma cosa. Entender el clima desde esta perspectiva no es lo mismo que entenderlo desde nuestra perspectiva contemporánea. Y lo que estaríamos haciendo, si hacemos esa comparación, es proyectar nuestras nociones del clima contemporánea a esa visión mítica con respecto al clima que pudiera tener el planeta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es la lluvia? ¿Qué es la lluvia? Las caídas de vapor de agua. Agua condensada, se condensa, luego apaga. Si yo entiendo que la lluvia es eso, y punto, la lluvia no es otra cosa, interpreto la lluvia desde esa perspectiva. Pero el indígena tal que entiende la lluvia desde otra perspectiva. Sí, pero el puede ser que sí, la de Dios. Qué sé yo qué cosa. Lo que dices tú de todo, Lo que sea. Entonces, ¿es comparable una cosa con la otra? Es comparable solamente si yo asumo que la lluvia es algo objetivo que yo estoy viviendo. Bueno, yo tengo un método para acceder a ella, el indígena tiene otro método, pero la lluvia, ontológicamente, yo entiendo que es una sola cosa. No son dos cosas diferentes. Y esa cosa que yo entiendo corresponde a mis formas y mis métodos de medir la lluvia y de predecirla. No necesariamente corresponde a eso. O sea, que la lluvia siempre va a ser agua que cae del nube. O sea, desde el punto de vista así objetivo. Pero para mí, tiene que ver con lo del el punto es que yo puedo decir que el clima se comporta así, ¿verdad? ¿Sí? Y que interpretamos el clima desde el paradigma A contra. Pero en la sociedad indígena el clima es interpretado de esta manera, desde este paradigma. No. Ok, es interpretado desde otro, X. ¿Qué pasa? Solo se produciría una crisis, ¿sí? Si nuestro modelo no funciona y este modelo entra a competir con él. Ese modelo no entra a competir con él en función de nuestras relaciones también de dominación y de cómo entendemos el mundo. El modelo está allá. Y más bien, nuestro modelo está presionando hacia acá. ¿Sí? O sea, nosotros llevamos, no, el sistema educativo tiene que traer las comunidades indígenas, hay que traer, ¿sí?
Entonces, el cuento es, básicamente, mientras aquí no hay crisis, y socialmente no hay crisis, pero eso no quiere decir que en este momento, en espacios no científicos, no hay otros modelos explicativos. Ajá. ¿Ok? Lo había entendido muy bien y viste tú esa pregunta. ¿Ah? Claro, tú tenías todo claro, y vino la antropología a fastidiarte la vida. Es así. Ni lo había pensado. Que había otros modelos que podían explicar las cosas que no tuviesen la categoría científica. Claro. Pero eso implica, o sea, el gran problema es la realidad donde está. ¿Nuestro modelo explica la realidad? No lo sé, nuestro modelo tiene que partir de algo que considera que la realidad es de una manera particular, X. Explica algunas cosas, no todas. Ajá. Pero desde nuestra concepción de lo que es Desde real. exacto, desde nuestra concepción. Explica para Que incluso puede ser muy distinta la mía a la de él. Claro, pero la pregunta es, ¿los otros explican o no explican? También. Pero Quizás sí, hay algo de su que- convicción. Explica Depende para de la la pregunta. concepción. No lo sé. Mira, clase hasta el final.